Costa Rica. Renovemos Costa Rica. Un espacio del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo a su servicio. Ya comenzamos. Acompáñenos. 11:01 de la mañana, gracias por acompañarnos un nuevo viernes en Proyección INBU Renovemos Costa Rica. Yo soy Tami González y para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes durante un viernes más, llevándole temas importantes de los cuales usted puede aprender muchísimo. Por supuesto, compartiendo micrófonos una vez más con Tatiana Mora, jefa de la Unidad de Comunicación del INBU. Tati, buenos días, ¿qué calor ha hecho hoy? Hola, buenos días. Ya les decía, bastante calor, menos que te digo allá en la gira de Guanacaste, pero está apenas sí para estar en Guanacaste, pero en la playa también. ¿Cómo? 30 grados, imagínate. Sí, bueno, en la playa o en el mar, imagínate, qué rico. Pero bueno, estamos aquí en La Uruca. Muy lindo el día, nosotras aquí estamos muy bien acompañadas. Esta mañana estamos con la ingeniera Catherine Kaufman, quien es docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, y con mi compañero Robert Garita, quien es administrador de proyectos de vivienda del INBU. Bienvenidos. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Bueno, gracias. Nosotros también complacidos de tenerlas a ustedes acá en esta mañana para hablar del tema de hoy, BUIS. Ya en otro momento habíamos hablado de este tema, pero hoy vamos a ampliarles muchísimo de esta información, Tati, vivienda urbana inclusiva y sostenible. Así que tenemos muchísima información para compartirles, pero de inmediato vamos a escuchar primero una nota informativa que siempre les tenemos preparadas para que ustedes se ubiquen un poco en el contexto del tema que vamos a estar desarrollando en esta hora de programa. Probablemente usted ha transitado varias veces por alguna locación en la ciudad y ha observado cómo con el paso de los años algunos locales o edificios en desuso están abandonados o subutilizados y usted pensará, se les podría sacar mucho más provecho. Pues esa es precisamente la idea de BUIS, las siglas de la iniciativa Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible. BUIS apunta a aprovechar espacios urbanos de pequeña escala que están en desuso o subutilizados para así dar paso a soluciones habitacionales o generar obras con un uso mixto. El proyecto pretende que se desarrollen entre 3 y 6 soluciones habitacionales o generar un uso mixto en varios niveles de los edificios, tomando en cuenta la infraestructura urbana existente, las redes, el transporte, la cercanía de servicios y fuentes de trabajo, entre otros. Con esto se genera una reconfiguración estratégica de las ciudades para el beneficio de sus habitantes a través de un modelo que promueve la integración comunitaria. Los proyectos BUIS se desarrollan en terrenos en desuso, con edificaciones existentes que requieren mejoras o con un bajo aprovechamiento, localizados en áreas previamente urbanizadas con accesos a servicios e infraestructura urbana, tales como agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad, parques, atención en salud, escuelas, transporte público y empleo, entre otros. A través del desarrollo de múltiples proyectos se busca promover la recuperación, renovación y revitalización económica de la ciudad, así como una disminución en la segregación residencial por medio de la vivienda. Pero también se apunta a otros beneficios como la generación de empleo directo en el sector construcción, así como el fortalecimiento de la ciudad para el desarrollo económico por medio de establecimientos que están alrededor de estos edificios. El modelo se plantea para ser implementado por micro, pequeñas y medianas empresas y profesionales independientes del sector construcción en operación en las localidades en que se desarrolla cada proyecto. Para el correcto desarrollo de este modelo se diseñó una estrategia integral que incluye una guía que expone la ruta de la tramitación de un proyecto de huella pequeña de BUIS y el mapa del proceso constructivo.
11:06 y teníamos ahí un resumen de la información que precisamente vamos a estar tocando durante este programa. Tati, y de verdad que empecemos un poquito, qué sé yo, explicando en qué consisten los buis, ¿verdad? Porque es importante ubicar bastante a la gente. Don Robert Garita, quien es administrador de proyectos de Limbo, tal vez nos puede empezar ampliando acerca de qué realmente es este proyecto. Buenos días. Básicamente el proyecto consiste en un modelo de construcción, es una especie de condominio pequeño, de huella pequeña, en lotes que hay en las zonas urbanas, que ya tienen que tienen todos los servicios. Cuenta ya con servicios, con transporte, y la idea es utilizar toda esa infraestructura urbanística para darle reuso a lotes que en este momento están en desuso o que tienen alguna construcción, pero que ya cumplió su vida útil. Entonces la idea es hacer edificaciones de más de dos soluciones de vivienda, entre 2 a 6 soluciones de vivienda, y plantear edificios de 3 a 4 pisos, dependiendo del uso de suelo que exista en la municipalidad, digamos, de la cantidad, dependiendo de eso, se pueden hacer edificios de 2 o 3 pisos. Ujú. Bueno, y es que justamente a veces también, yo no sé si a vos te parece, uno oye UIS y dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Se lo pronuncié bien, lo dije bien. Entonces, yo quisiera, y voy a hacer una corrección aquí, porque la presenté como ingeniera y no, es arquitecta, doña Catherine, en cristiano, para esa persona que nos está escuchando, nos está viendo en este momento y en su vida ha tenido ningún acercamiento ni conocimiento sobre esto. En palabras muy, muy sencillitas, ¿por qué es importante tener viviendas tipo UIS? Bueno, es importante tener este tipo de vivienda, como lo dijo Robert ahora, son condominios pequeños que llenan vacíos urbanos. O sea, nosotros tenemos muchos terrenos ociosos en centros urbanos que están dotados de servicios, ¿verdad? Tenemos población que está viviendo en hacinamiento en otros lados y tenemos todos estos espacios que pueden ser rehabilitados para tener vivienda. Sabemos que la vida urbana es importante. O sea, cuando hay personas viviendo en la ciudad es cuando tenemos calidad de vida. Entonces todo esto es como que se va amarrando. Si tenemos espacios vacíos, ociosos, muchas veces son basureros que comienzan a proliferar. Por donde hay basurero la gente no quiere pasar, por donde la gente no pasa nada, ¿verdad? Y en donde no pasa nada, pasan otros espacios, son espacios para otras actividades que tal vez no llaman mucho la atención y comienzan a depreciar la ciudad. Entonces es valorar la ciudad, valorar esos espacios que ya están urbanizados, en donde el Estado ha invertido, ¿verdad? O sea, tanto en infraestructura como lo que vemos, esas aceras, esas calles, como lo que está subterráneo, o sea, todo lo que es infraestructura de agua potable, todo lo que son aguas servidas, todo eso tiene un valor, entonces tenemos que aprovecharlo. Si comenzamos a extendernos, a expandirnos, es comenzar a extender toda esa infraestructura que la estamos subutilizando. Entonces creo que es eso, o sea, valorar lo que ya se invirtió, revivir la calidad urbana y repoblar muchos de los centros urbanos que se están despoblando, ¿verdad? Entonces comenzamos a hilvanar un montón de variables que hacen que de verdad yo creo que los gobiernos locales deberían de querer tener buis, ¿verdad? Porque es revitalizar la vida urbana. Muchas veces tenemos hasta parqueos cerca de un parque central, o sea, cuando en otras ciudades lo que está alrededor de un parque central es lo que tiene mayor valor. Tiene el valor paisajístico, tiene el valor de accesibilidad a equipamiento, a servicios. Entonces comenzamos a ver que de verdad necesitamos buis en muchos cantones, ¿verdad? Apostemos por los buis. Doña Catherine, bueno, hablaba un poco la nota de hacer ese cambio de rostro urbano. ¿Qué tan importante es tomar en cuenta el entorno cuando se va a generar un proyecto de este tipo? Claro, eso lo podemos ver como la imagen urbana. Es que imaginémonos dónde es que queremos vivir, ¿verdad? O sea, esa calidad de vida que nosotros pretendemos y que ahora veamos, antes decíamos que donde un niño juega es un lugar seguro. Ahora ya encontramos otra variable, es donde el adulto mayor puede caminar, esa movilidad, esa accesibilidad que debemos de tener. Ahí comenzamos a tener aceras. A veces cuando no vemos una acera, en algunos lugares decimos, ¿cómo voy a caminar de un punto A a un punto B? Y con solo hacer aceras, ya la imagen urbana cambia. Incluso, o sea, es que comenzamos a ver cómo va a ir una mamá con un coche,
¿verdad? O una persona en silla de ruedas de un punto A un punto B. Entonces comenzamos a ver que cuando tenemos la acera, que es responsabilidad del propietario hacer la acera, aunque es de la municipalidad o el gobierno local, el propietario está aportando infraestructura a esta imagen urbana, ¿verdad? Entonces comenzamos a tener muchas variables y uno comienza a ver cada cosa que uno habla aquí, comienzan a desplegarse muchas variables y es un montón de temas a conversar. Entonces creo que la imagen urbana es súper importante, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la calidad que queremos tener? ¿Queremos tener edificios en altura, muchos en altura, o queremos tener un desarrollo, digamos, de 3 a 4 niveles, como decía Robert, ¿verdad? Que son ese contacto todavía con el suelo. Cuando tenemos edificios muy altos, o sea, nos separamos del suelo y ya no ni oímos y estamos aislados. Entonces creo que Budis también apuesta a eso, o sea, cuánto es el espacio en altura que podemos desarrollarnos y tener ese contacto con el suelo todavía. Bueno, y es que usted lo decía ahora, y bueno, Robert también, que son edificios que no son altos, ¿verdad? Uh-huh. 2, 3 pisos ahí. También yo sé que ya cuando llega al cuarto o quinto hay que poner un ascensor, Uh-huh. y entonces ya no vale, ¿verdad? Es algo que podamos subir en gradas, pero a nivel de ingeniería, porque Robert es ingeniero, ¿verdad, Robert? O sea, yo veo uno de estos edificios, por ejemplo, o una casa que estábamos hablando en off hours hace un ratito, es viable que yo pueda agarrar estos espacios y decir, bueno, aquí voy a hacer este tipo de buis. O sea, eso a nivel de ingeniería podemos hacerlo. Sí, claro, la idea de la modalidad es favorecer digamos, primero favorecer a las familias de una opción de vivienda de este tipo, ¿verdad? Ahora estamos tomando un terreno donde había una sola solución y estamos transformando a llevar a 3, 4, 5 soluciones de vivienda. Bueno, ahí dependerá del diseño, ¿verdad? Y del tamaño del lote también. Estamos hablando de lotes pequeños de 120 o 150 metros. Entonces, la idea es esa. La idea es, bueno, primero, dar la solución de vivienda a las familias, que ellos aprovechen toda esa infraestructura que existe, que también, por otro lado, están cerca de todo lo que son bienes, servicios, salud, y también de la parte de estructura, como usted dice, sí, bueno, sí hay que hacer un diseño, ¿verdad? Pero sí está la posibilidad, son pequeños condominios donde van a haber, no sé, 3, 4 soluciones. Como decimos, va a ser como muy familiar por el conjunto que es un conjunto pequeño. Y adicional a eso, pues bueno, sí hay que cumplir con requisitos como condominio, ¿verdad? Sí, eso no es que no se vaya a obviar, pero sí existe la posibilidad y existe el diseño para uno formar esas 3, 4 soluciones o hasta más, dependiendo, como le decía, del uso de suelo de la municipalidad que permita hasta 3 o hasta 4 pisos, ¿verdad? En este caso, ¿qué tipo de requisitos debe cumplir esos espacios, doña Catherine, para poder tener un proyecto de budis que integre también pues parte de lo que es el espacio comunitario, ¿verdad? Claro, bueno, dentro de lo que es la página del MIBA, ahí tenemos en esa sección del budis, tenemos todos esos requisitos y lineamientos. Igual quiero tal vez profundizar un poco lo que dijo Robert en cuanto a esa cantidad de familias, ¿verdad? Obviamente la densificación que se pueda dar y la densidad que se tenga el lote responde mucho al plan regulador o a lo que dice el gobierno local, ¿verdad? Y ahí es donde comenzamos a tener toda la normativa importantísima, por ejemplo, cumplir con la normativa bomberos, ¿verdad? Ahora no sé si hemos tenido muchos incidentes últimamente en donde muchas cuarterías se han quemado, muchos asentamientos informales se han quemado y ahí comenzamos a tener, digamos, por ejemplo, digamos, por ejemplo, el hacinamiento en que estaban y también la parte constructiva, ¿verdad? La calidad constructiva tanto, digamos, por ejemplo, del sistema eléctrico como los materiales. Y ahí es donde comenzamos a ver, digamos, por ejemplo, los requisitos en donde tenemos que tener, o donde podríamos tener, para que sean esos lotes pequeños de 120, 150 metros cuadrados a 250, bueno, ahí están
qué es lo que encontramos, que tenga accesibilidad a todos esos servicios públicos, ojalá que estén cerca de todo ese transporte público, porque también es eso, ¿verdad? Incentivar el transporte público, que incluso, digamos, no necesariamente creo que tenemos que tener parqueos, ¿verdad? Sino que ahí se está flexibilizando la normativa para poder tener espacios en donde no generamos el uso del carro como prioridad. Y otra cosa tal vez dentro de toda esta conversación que estamos teniendo es que si vemos la ciudad, sí tenemos buis en realidad, de una manera informal. Cuando nosotros caminamos por las calles y vemos que un lote tiene más de 3 medidores de luz, es porque hay un buis adentro. O sea, de una manera informal, la ciudad en algunos lados se ha densificado, pero con esto del buis es cómo hacerlo bien, cómo hacer espacios ventilados, iluminados. Vean que, digamos, por ejemplo, todo eso afecta el carácter, la emoción de cada uno de los habitantes. Un niño con un espacio iluminado aprende mejor que si estuviera en oscuridad, que es lo que está pasando en muchos de nuestros asentamientos. Los asentamientos humanos están cerrados por seguridad o por esa vulnerabilidad que tienen. Y eso obviamente incide en el aprendizaje, que si duermen acompañados, si duermo bien, si no duermo bien, entonces a la mañana siguiente me estoy durmiendo en el pupitre. Todo eso es parte de nuestro rendimiento también, o sea, como país creo que debemos de apostar. Exacto, ¿verdad? Hay menos asma cuando tenemos espacios ventilados e iluminados. Cuando la luz del sol llega y mata todos esos bichos que en la noche se generan con el óxido de carbono, yo creo que tenemos que apostar por buis, porque estamos diciendo que la normativa nos dice que es posible, bomberos los revisa y entonces tenemos espacios seguros, ¿verdad? Entonces, todo eso incide en el Estado, al final de cuentas. O sea, es Costa Rica el que se ve beneficiado. Bueno, yo creo que sí, es cierto esto que dice Catherine, no lo voy a decir doña porque le voy a poner más edad, y en realidad, yo no sé si también se has pasado alguna vez y es total, bueno, yo vivo en Heredia Centro, y en Heredia Centro uno ve muchísimas paredes, 3, 4 medidores de una vez, ¿verdad? Y inclusive tengo que decirlo, voy a hacer un corte comercial aquí, no que nos vayamos a corte, pero voy a hacer el comercial, ¿verdad? Steven, tranquilo. Pero, por ejemplo, muchísimos de nuestros clientes del sistema de ahorro y préstamo consiguen un lote y hacen 3 apartamentos, por ejemplo. Eso es un buis. Eso es un buis. ¿Verdad? Y obviamente algunos vivirán en uno de esos, otros alquilarán los 3 niveles, que lo ven como un método de inversión, y ahí van pagando pues el préstamo y es muchísimo más factible. Entonces, inclusive, financieramente, desde INVU por lo menos, ya se puede hacer. También si una persona como yo, como Tami, como cualquiera de nosotros quiere hacerlo. Exacto. Sí, y yo creo que también es como esos pequeños proyectos tipo buis en tiempo son ejecutables, ¿verdad? Más rápido que si fuera un proyecto grande, ¿verdad? O sea, obviamente un proyecto de más de 100 viviendas o incluso, digamos, de 20, 50 viviendas, tiene todo un proceso, tiene toda una parte de trámites. En cambio, el buis se simplifica por la escala de proyecto y yo creo que impacta más, digamos, el número de buis que podemos tener con el número de viviendas, digamos, por ejemplo, si lo ponemos comparativamente, ¿verdad? La cantidad de buis más en contra de un proyecto nuevo, ¿verdad? No es que no se puedan hacer proyectos nuevos, claro que sí, pero ¿cómo impacta el buis? Entonces creo que el buis es beneficioso para todas las ciudades. Claro, doña Catherine, bueno, y vamos a hacer nuestro primer corte comercial, ahora sí, y al volver vamos a estar hablando también un poco de la parte de esta estrategia integral, este mapa de ruta que tiene que seguir los proyectos tipo buis para poder ser una realidad en el país. Momento de un corte comercial en Proyección INVU. Ya regresamos. Este y todos los viernes a las 11 de la mañana le invitamos a sintonizar Proyección INVU. Renovemos Costa Rica. Un programa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, aquí en Radio Nacional 101.5 FM. Le esperamos. ¡Secretos del Castillo! Un programa para todos los niños, niñas y adultos con corazón de niño. ¡Secretos del Castillo! ¡Secretos del Castillo! El programa de radio del Museo de los Niños. ¡Secretos del Castillo! Los escuchamos y todos los
sábados de 8 a 10 de la mañana por los 101.5 FM y en vivo desde el Museo de los Niños. En Radio Nacional, la familia siempre será lo más importante. Secretos del Castillo. Buenas noches, Bogotá. Viernes, sábados y domingos a las 3 de la tarde, la Nacional le invita a Tardes de Concierto. Tardes de concierto. ¡Oh, eso, Monterrey! Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches. Un tiempo para disfrutar de los mejores artistas en el escenario. No lo olvide. Tardes de Concierto por la Nacional, 101.5 FM. Muchas gracias. Tardes de Concierto. Continuamos con más de Proyección IMBU. 11 con 22. Y ahora ¿cuál sí de las nos dos? ¿Cuál de las atravesamos dos? al caballo, Tati. Bueno, 11 con 22 minutos. Iba a decir yo que se nos va este programa siempre así tan rápido, ¿verdad? Vamos avanzando, pasos agigantados, así que hay que aprovechar. Tati, y antes de irnos a la pausa, yo decía lo del tema de la hoja de ruta, ¿verdad? Que hay que seguir en ese tipo de proyectos. Entonces me gustaría que tal vez don Robert nos amplíe un poquito acerca de toda esa ruta que hay que seguir, todos los aspectos que se toman en cuenta al elaborar este proyecto, que tal vez después doña Catherine nos complemente. Sí, bueno, a nivel de nosotros, actualmente estamos localizando algunos terrenos IMBU, porque el IMBU tiene bastantes terrenos en zonas urbanas. Y la idea es ir implementándolo. Bueno, nosotros en este caso, como entidad autorizada que somos, trabajaríamos con la ley del sistema financiero, ¿verdad? Tendríamos que trabajar entonces con financiamiento Bambi. Y bueno, sería todo el proceso de hacer pequeños proyectos y presentarlos al Bambi para dar solución. Más que nosotros también conocemos de familias, digamos, que están en estado muy vulnerable, ¿verdad? Entonces, esa sería, bueno, esa es la ruta que estamos tomando ahora, iniciando con eso, con localizar los terrenos y luego bueno, tendríamos que continuar con los diseños y con con las municipalidades, permisos, todo lo que conlleva un proyecto y presentarlo al Bambi como una propuesta para financiamiento. Doña Catherine, bueno, a mí me surge ahí como una duda. ¿Estos proyectos son exclusivos del gran área metropolitana o podemos tener BUIS fuera en las áreas rurales? Sí, exacto, o sea, son centros de población para consolidados y que tengan la infraestructura. Entonces, se ha conversado, digamos, por ejemplo, compañeros, colegas que tanto están en el IMBU como en el MIBA, que han hecho también recorridos, ¿verdad? Todo lo que son esas giras de campo. Y no solamente es el gran área metropolitana, como vos decís, Tami, sino que otros centros de población en otras provincias. Se ha conversado con Liberia, con Heredia, Cartago, próximamente Limón. Entonces, son todos esos centros urbanos, porque todos cumplen esa calidad de que tenemos espacios subutilizados ociosos en centros de ciudad, en centros urbanos, muy cerca de las iglesias principales, muy cerca de los parques, de las escuelas, en donde muchas veces la población educativa también está bajando, ¿verdad? Porque sabemos de que nuestra población está envejeciendo, hay menos niños y entonces vemos esa disminución en estudiantes. O sea, es todo relacionado, ¿verdad? O sea, si comenzamos a traer familias en donde están en una edad productiva, en donde tienen niños, entonces volvemos a llenar esos vacíos también en las escuelas, ¿verdad? Entonces todos comenzamos a vincularlo. Entonces sí, también, o sea, eso no es exclusivo del gran área metropolitana, es abierto a todos esos centros de población que cumplen con eso, que incluso también tenemos eso, que decimos que tienen que tener alcantarillado sanitario, ¿verdad? No necesariamente, si los terrenos son un poco más grandes, pueden tener ese
ese sistema, que incluso en uno de los programas anteriores, Eric Mata había dicho que desde la Escuela de Ingeniería Civil se estaban diseñando sistemas de tratamiento para ver si podían ser más económicos y más eficientes en espacios pequeños, ¿verdad? Entonces comenzamos a hermanar también la academia. Ahí yo sí quisiera decir un poco, ¿verdad? Desde la Universidad de Costa Rica, tanto de la Escuela de Ingeniería Civil como la Escuela de Arquitectura, estamos tratando de una manera colaborativa de aportar en lo que son los BUIs. El año pasado se trabajó desde un curso en aporte de diseños de vivienda compacta, de vivienda en altura. Entonces también está, digamos, esa responsabilidad de los estudiantes, tanto desde cursos como desde trabajo final de graduación, de aportar a este compendio, ¿verdad?, que puede tener los BUIs. Bueno, y es que también nosotros normalmente, y aquí yo creo que es importante aclarar un poquito, cuando hablamos de centros urbanos, las personas que viven fuera de la gran área metropolitana ya se sienten rurales, ¿verdad? Y en realidad no es así. El centro urbano puede estar perfectamente en una zona rural, y cuando me refiero a esto, pensemos en cantones grandísimos como San Carlos, que tiene un centro urbano, como Pérez Celedón, que tiene un centro urbano, y también chiquititos, por ejemplo, como Avangares, o ¿verdad? Y puedo seguir mencionando más, vamos a mencionar uno de Limón, ¿verdad? O Puerto Viejo, digamos, bueno, como Talamanca. O sea, no nos quedemos con la idea de que el centro urbano es pensando en el centro de San José, en el centro de Cartago, el centro de Costa Rica, exacto. O sea, centros urbanos son todos los cantones, y me atrevo a decir que comunidades también son parte de centros urbanos, ¿verdad? Por eso vamos a traer después expertos que nos hablen de los cuadrantes urbanos. Pero hoy tenemos otro experto también. Invitamos al ingeniero Ronald Granados de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos del Ministerio, para que nos hable un poco a fondo sobre los alcances del BUIS. A él le preguntamos la pregunta crítica: ¿qué es un BUIS? Ok, el modelo de vivienda urbana, inclusive y sostenible, BUIS, consiste en el desarrollo de proyectos de pequeña escala, de uso habitacional y mixto, con una huella física pequeña. Con BUIS aprovechamos lotes en desuso o subutilizados, así como viviendas o estructuras en mal estado, y a través de podemos desarrollar de manera vertical pequeños conjuntos de 3 y hasta 6 viviendas. Estos proyectos sirven a un propósito estratégico de reconfiguración y repoblamiento de las ciudades para el beneficio de sus habitantes, a través de un modelo que nos promueve la integración comunitaria. Se podría decir que es una intervención que funciona a manera de acupuntura urbana, pues al no ser grandes desarrollos en un terreno amplio, los BUIs se pueden ubicar en distintos puntos de la urbe. Mediante el desarrollo de múltiples proyectos, buscamos promover la recuperación, la renovación y revitalización económica de la ciudad, así como una disminución en la segregación residencial por medio de la vivienda. El modelo se plantea además para ser implementado por micro, pequeñas y medianas empresas, así como por profesionales independientes del sector construcción. Bueno, ahí don Ronald nos ha hablado de un tema importantísimo que después vamos a traer, que es la acupuntura urbana, que es muy interesante, pero también queremos saber cuál es el objetivo principal de estos proyectos de BUIS. Como objetivo principal del modelo, lo que pretendemos es propiciar el aprovechamiento de las áreas urbanas existentes, pues estas actualmente están dotadas de la infraestructura necesaria para la ubicación de nuevas viviendas. Y nuestra idea es que a través de las mismas podamos repoblar la ciudad para que sus habitantes la retomen y se apropien de esta. Pero también quiero mencionar algunos objetivos, como lo son el promover un uso eficiente del suelo urbano, el renovar, repoblar y reciclar las áreas urbanas deterioradas, fomentar la inclusión social, el derecho a la ciudad, facilitar la participación en el mercado inmobiliario de micro, pequeñas y medianas empresas, como instrumento de reactivación económica. Y por último, pues materializar el derecho a una vivienda adecuada y accesible por parte de distintos segmentos de población, sobre todo de aquellas que están en mayor vulnerabilidad y de la clase media, que usualmente no ha sido atendida de la mejor manera. Bueno, ese tema de la clase media, como siempre decimos, es como un sanguchito, ¿verdad? Es donde más nos cuesta encontrar no solamente financiamiento, sino una buena solución de vivienda. Y voy a hacer una corrección aquí: es el arquitecto Ronald Granados, a quien también le vamos a preguntar cuáles son otros beneficios de utilizar este modelo de BUIS.
El primero de estos beneficios que quiero mencionar es acerca de la ventaja de aprovechar la ubicación de un BUIS dentro de los cuadrantes urbanos. Esto nos garantiza la existencia de infraestructura para dotación de servicios, por lo que la inversión en el desarrollo de redes de servicios se reduce al mínimo. De igual manera, no tener que tramitar ni construir sistemas de alcantarillado, tanques de almacenamiento, ampliar ramales o diámetros de tuberías, nos reduce también el tiempo de implementación del modelo. Como segundo beneficio, es que WIS nos permite generar mixtura de usos. Podemos tener en un primer nivel comercio y en las restantes viviendas, o podemos tener viviendas adecuadas en un primer nivel y configuraciones diferentes en los superiores para familias amplias o reducidas. Otro beneficio sería que el desarrollo de WIS dentro del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda es una oportunidad para aprovechar la intervención de ciudades de una manera puntual. Se subsana la necesidad de vivienda tanto de familias de los menores estratos como de clase media, y además el Estado es propietario de suelo público con una cantidad nada despreciable, por lo que también tiene la posibilidad de definir, de priorizar los sitios en donde se considere intervenir a través de WIS, aportando tanto el suelo como el financiamiento. Y para concluir, quiero mencionar que existe también la posibilidad de que la persona propietaria del terreno participe dentro del desarrollo del proyecto, siendo que el dueño puede aportar el mismo y en el proceso del desarrollo de WIS podría participar como propietario de uno de los niveles, si así lo quisiera. Esta persona podría vivir ahí o alquilarlo si así lo decide. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto Ronald Granados que nos acompañó esta mañana, y como ven es todo el sistema financiero nacional para la vivienda unido, ¿verdad? Como entidades autorizadas, Inbuques lo está impulsando, también el Banco Hipotecario de la Vivienda, quien da el financiamiento, a través también del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, quien está dando las pautas para esto. Así que si hay algún desarrollador que nos está escuchando, también otras entidades autorizadas o alguna persona también y quiera vender su terreno y quiera sacarle más provecho, al regreso, pues nos vamos a ir a un corte comercial, vamos a hablar de que puede ser ese BUIS también un uso mixto. Así que nos vamos al corte. Momento de un corte comercial en Proyección INBU. Ya regresamos. Este y todos los viernes a las 11 de la mañana le invitamos a sintonizar Proyección INBU. Renovemos Costa Rica. Un programa del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, aquí en Radio Nacional 101.5 FM. Le esperamos. Lo invitamos a hacer un recorrido por los clásicos del pop rock de 4 décadas, desde los 60s hasta los 90s, en Planeta Pop Radio. Historia, anécdotas y curiosidades de las canciones y sus intérpretes. Planeta Pop Radio. De lunes a viernes, 8 de la noche. Te invita La Nacional 101.5 FM. Planeta Pop Radio. ¡Secretos del Castillo! Un programa para todos los niños, niñas y adultos con corazón de niño. ¡Secretos del Castillo! ¡Secretos del Castillo! El programa de radio del Museo de los Niños. ¡Secretos del Castillo! Los escuchamos este y todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por los 101.5 FM y en vivo desde el Museo de los Niños. En Radio Nacional, la familia siempre será lo más importante. Secretos del Castillo. Continuamos con más de Proyección INBU. Volvemos a Proyección INBU, renovemos Costa Rica, hablando hoy del tema de los BUIS. Y quiero recordarles que ustedes nos pueden seguir, además de la 101.5 de Radio Nacional, también a través de Facebook Live y por supuesto en el 13.3 de Televisión Abierta, Tati. Así es, y es que esta mañana calurosa afuera y aquí adentro en cabina también,
estamos hablando de algo que cualquier persona yo creo que quiere invertir, vale la pena, y son los buis. Y justamente antes del corte yo les decía, bueno, doña Catherine, los buis puede ser uso mixto, ¿verdad? Para aquella persona que no solamente van a hacer apartamentos, por ejemplo, también cómo funciona esto. Claro, exacto, o sea, pueden ser de uso mixto en ese primer nivel, ¿verdad? Ese contacto con el espacio público, ese contacto, digamos, por ejemplo, con todas las personas que pueden verse beneficiados, ¿verdad? También a nivel, no es solamente se beneficia la persona que construye el BUIS o la iniciativa que tenga con el BUIS, sino que el entorno inmediato a quien pueden verse satisfechos con el comercio que van a poner en ese primer nivel. A veces se necesita alguna tienda de conveniencia de la próxima, entonces esos son puntos estratégicos también, ¿verdad? O sea, y muchas veces el buen diseño también hace que se genere vida urbana. Yo insisto en eso, ¿verdad? Porque cuando hay vida urbana, de verdad se siente que la ciudad está revitalizada. Cuando uno ve gente caminando, cuando ve niños que andan por ahí, eso hace que de verdad se dé una sensación de seguridad. Y eso también es, digamos, como dentro de todas esas variables que se estudian para ver qué tan saludable o qué tan favorecido está una ciudad, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve niños caminando por ahí, uno dice, por aquí yo también puedo caminar seguro, ¿verdad? Entonces, que van a la pulpería, esa tienda de conveniencia, o sea, poder bajar al primer nivel y tener esa tienda de conveniencia para comprar el pan en la mañana, ¿verdad? Entonces, muchas veces es ese BUIS, ¿verdad? O sea, la panadería, la tienda que está ahí abajo, y que para mí, digamos, por ejemplo, yo viviendo en un centro urbano con un BUIS y viviendo en una segunda planta y bajar al comercio, digamos, es de lo más provechoso que podemos tener. Entonces sí, o sea, tenemos vivienda y tenemos ese uso mixto que puede ser comercio, ¿verdad? Esa tiendita que conviene a todos. Por supuesto, don Robert. Bueno, tal vez yo tengo un lotecito por ahí y yo diga, bueno, quiero ver la posibilidad de desarrollar un BUIS, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? Porque vemos muchos lotes en desuso y tal vez los propietarios de esos lotes dicen, bueno, es que tengo una idea o quiero invertir en algo, quiero hacer un proyecto, y hoy están escuchando el programa y dicen, eso podría ser una buena opción. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo para poder tener un tipo de desarrollo bueno, de estos? Lo primero sería, bueno, que el terreno tenga su plano catastrado, que no existan problemas de linderos, digamos. Hay que hacer una revisión porque, digamos, si existen ríos o existen, si habría que hacer las solicitudes de alineamiento para saber exactamente con cuánto área se trabaja o se va a trabajar. Adicionalmente a eso, sí habría que hacer las consultas en las municipalidades porque sí debe cumplir con un plan regulador o con un uso de suelo que diga que el terreno es apto, digamos, para hacer construcciones de al menos 3 pisos. Y luego de eso, pues, básicamente sería eso, como esas consultas básicas para saber si su lote cumple para hacer un BUIS, ¿verdad? ¿Hay alguna limitación del área del terreno, el tamaño del terreno o el proyecto se adapta a ese terreno? Vamos a ver, la idea es lotecitos como de 120 metros, lo que hablaba Catherine, que es muy conveniente que esté conectado a red sanitaria, porque eso lo que provoca que se pueda aprovechar más el terreno. Si no está conectado, pues entonces habría que hacer un tanque séptico o no, más bien sería como un sistema de tratamiento, sí, de las aguas residuales. Entonces eso nos quitaría área para poder desarrollar en vivienda. En realidad no hay un área de lote, digamos, que sea, eso no existe así como que digamos es que tiene que ser de esto, sino que puede ser, o sea, dependiendo del tamaño también ahí uno podría planificar el desarrollo de lo que se va a querer hacer en sitio, ¿verdad? Pero sí pueden ser lotes de 200, 300 metros. Doña Catherine, ¿no se quiere agregar algo? Y quiero agregar a esto que está diciendo Robert, ese coaching que se está dando, ¿verdad? O sea, en la página del MIBA está esa plataforma, ¿verdad? Ese link en donde funcionarios están dando seguimiento, ¿verdad? Tanto a
a generar propuestas de buis, también como esa llegada de personas que sí tienen esas preguntas o esa incertidumbre si mi terreno podría ser un buis. O sea, si yo puedo desarrollar a alguien o que alguien lo desarrolle, ¿verdad? Porque yo puedo poner a disponibilidad el terreno, como lo dijo Tati antes, yo puedo poner a disponibilidad mi terreno para que alguien lo desarrolle y yo verme beneficiado. Y muchas veces es porque ya la casa está deteriorada o ya no es suficiente, digamos, o tal vez es mucha casa para mí. Incluso se puede fraccionar, ¿verdad? Es la remodelación. Un buis no necesariamente tiene que ser terreno verde, vacío. También puede ser una remodelación de una casa que a veces posiblemente fue grande y siguiendo la normativa hago esa remodelación y separación de fincas para poder generar 2 o 3 niveles y generar más viviendas, ¿verdad? Entonces ahí está el acompañamiento, ese coaching que ofrece el Ministerio de Vivienda y también, bueno, ya ver el anteproyecto, ¿verdad? El anteproyecto, no, a pesar, digamos, de que se está generando este compendio, obviamente sabemos que los anteproyectos se tienen que generar con el lote en donde se va a ver, porque también hay que ver, digamos, por ejemplo, de esas alturas permitidas, hay que ver qué está pasando al frente, dónde están digamos, todos los servicios, cómo se abastecen, y que también qué está pasando alrededor, ¿verdad? Porque muchas veces, y creo que se dijo muy bien en el concurso BUIS que se generó el año pasado, que los buis tienen que responder al entorno. O sea, si estoy en un clima cálido, pues genero tipologías para climas cálidos. Si estoy en climas fríos, genero tipologías para climas fríos. No es un buis que yo lo comienzo a replicar indefinidamente en el territorio nacional. O sea, no queremos eso porque sabemos que Costa Rica, el clima tenemos zonas de vida muy variables, entonces tiene que adaptar y tanto a tipología arquitectónica como al entorno. No, es que eso que acaba de decir Catherine es importantísimo. A veces hacemos proyectos de vivienda o pensamos que, o sea, le recetamos los mismos ingredientes a todos y en definitiva no son tipos de suelo iguales, el clima es diferente, las familias son diferentes, pero ¿cuál sería como ese secreto, Robert, para uno poder decir aquí lo que le conviene a la familia es esto o es esto otro? No sé. Sí, la conveniencia es esa, ¿verdad? Que la familia, vamos a ver, si estamos hablando de aquí, del GAM, por ejemplo, que la familia pues tiene esa vivienda adecuada, que es un refugio para ella. Además de eso, tiene todas las condiciones externas de la ciudad, las condiciones de bienes, de servicios, entonces eso genera que se haya como un reconocimiento, o más bien como que se haya como acompañamiento, porque ellos también se están apropiando, se tienen su propiedad, pero también se están apropiando de la ciudad. O sea, en el sentido de que debiendo la sociedad, aprovechando todas esas situaciones que se dan, que usted no las encuentra en otros sitios, ¿verdad? La ciudad tiene muchas ventajas, tienen accesos, tienen áreas recreativas, como decíamos, acceso a transporte. Entonces, ese ambiente, digamos, que se va a crear ahí va a ser no solamente de las personas o de las familias que estén, que igual va a ser un ambiente familiar, porque si son, no sé, si son 4 familias o 3 familias que viven en ese pequeño condominio, va a ser muy compartido. Y se va a tener que compartir toda digamos, también pueden existir ahí, o también tiene que existir áreas comunes. Entonces, dentro de esas áreas comunes también van a ser compartidas primero por el pequeño condominio. Igualmente, se van a apropiar del entorno que va a ser la ciudad como tal y todo lo que ofrece la ciudad, que eso a veces uno no lo nota, pero que eso es muy ventajoso para la familia. Y eso no lo habíamos hablado, Tami, porque es cierto, estamos hablando de condominios y uno se imagina el condominio grande, ¿verdad? Aquella urbanización, la misma urbanización, o el condominio grande, pero en torre, eso es un mini condominio, y no hemos preguntado sobre el espacio público que va a tener ese condominio. O sea, tiene que dejarse en ese terreno un espacio, y Catherine, para que yo, qué sé yo, vaya y haga una carnita asada, o vaya y me conecte a tierra, o vaya y haga ahí, no sé, juegue deporte, si hay chicos pequeñitos que puedan jugar ahí, si hay mascotas que puedan salir. O sea,
sí es requisito. Sí, sí es requisito dejar esos espacios comunes, ¿verdad? Que obviamente es proporcional al terreno, ¿verdad? O sea, dependiendo del área del terreno, así debe ser el espacio común. No estamos hablando, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de UBIs, como es de pequeña escala, y la idea también es densificar, no estamos hablando de la piscina y el kiosco era grandísimo, sino que son pequeños espacios de reunión, de encuentro, ajustados al número de viviendas que están, ¿verdad? Incluso a veces, o sea, hasta espacios de encuentro pueden ser las mismas gradas, las mismas escaleras, el núcleo vertical son espacios de encuentro, ¿verdad? Dentro de la familia, ponerse de acuerdo, o sea, es que tener 3, 4 o 5 viviendas, 5 familias se ponen de acuerdo más rápido que 100, ¿verdad? Y entonces eso también es un manejo práctico de la economía, o sea, cuánto reparto para cortar el zacate de esos espacios comunes, ¿verdad? Yo no tengo que estar pagando una cuota condominal como se hacen en los condominios, sino que son cuotas equilibradas y proporcionales a eso que tenemos. Es súper interesante también. Eso de que el suelo urbano, o sea, uno dice, el suelo urbano es agotable. Sí, el suelo urbano es agotable y por eso tenemos que hacer uso adecuado. Pero ahora vemos que el suelo urbano lo podemos elevar 2, 3, 4, 5 niveles y entonces ahí es súper aprovechable. Ya el precio por metro cuadrado no es para una vivienda. Lo divido entre 5 o 6 viviendas, entonces me minimiza el costo del terreno. Y eso hace que la infraestructura también comience a ser asequible para muchos, ¿verdad? Cuando que cada uno quiere una casa en un terreno, y ahí sí, ahí es carísimo, ¿verdad? Pero cuando repartimos ese valor del terreno entre 5 o 6 viviendas, pues entonces sí, tenemos esa parte asequible, vivienda asequible. Doña Catherine, tal vez de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido ahora hasta el momento en el país, algún buen ejemplo que podamos citar ya de un BUI que esté funcionando, donde hayan familias, donde... Sí, bueno, tenemos el ejemplo que se inauguró también, ¿verdad? Que vimos la inauguración y toda la parte ahí en el BUIS de Pavas, en donde la satisfacción creo que está bastante alta, ¿verdad? O sea, el tener familias pequeño número de familias viviendo juntas, en donde se pudieron poner de acuerdo, se generó esa edificación, es un ejemplo exitoso, ¿verdad? Ahora creo que Robert decía de un segundo BUIS, y ahora también, digamos, por ejemplo, dentro de todo este acompañamiento y seguimiento, hay mucho interés en seguir generando de muchas entidades y de constructoras, o sea, estos privados comienzan a ver que el BUIS es alternativa, ¿verdad? Porque la inversión es más pequeña que si fueran proyectos grandes y apuestan por la ciudad. Yo creo que ahora también estamos con ese cambio de mentalidad en donde la ciudad no puede seguir extendiéndose, ¿verdad? Vemos cómo nuestras horas en congestionamiento vial comienzan a restarnos calidad de vida, entonces apostamos por centro de ciudad y creo que también desde el Estado es esa inversión, ¿verdad? Esa inversión estatal que a través del BAMBI y todos este financiamiento hace que la ciudad se revitalice. Doña Caterina, hablando de esos proyectos que ya están, ¿qué pasa con el tema del mantenimiento, por ejemplo? Porque ya el proyecto está hecho, pero ¿cómo hay que darle supervisión a esos temas, verdad? Ya después de que esos proyectos existen. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Cuando las familias están involucradas desde un proceso inicial en donde se sabe, digamos, con qué materiales se están haciendo la infraestructura, las edificaciones, están conscientes de que es un patrimonio en donde hay una inversión, ellos pues apuestan por ese mantenimiento tanto preventivo como reparativo, no sé cómo era, o sea, posterior, ya cuando pasa algo, pero están muy conscientes de eso, conocen por dónde van las tuberías, cómo es el sistema, entonces hay un empoderamiento general y eso, digamos, por ejemplo, es lo que creemos que beneficia también, no esperar a que alguien me solucione el problema, eso es una de las cosas importantes, no esperar a que alguien me dé, sino que yo también buscarlo, y eso, a pesar de que me tocaste del tema de mantenimiento, es como una metáfora también, el BUIS yo lo puedo proponer, entonces yo puedo proponer la respuesta a este terreno que veo que está ocioso, que no me aporta nada y yo genero, digamos, esas propuestas. Bueno, y es que justo antes de que llegara Tami estábamos allá afuera conversando y Robert decía, es que para el INBU esto es un tema nuevo y es un tema nuevo pero con bastantes terrenos, Robert, ¿verdad? Sí. O sea, yo quisiera que nos contaras un poco cómo estamos manejándolo y hacia dónde vamos. Sí, bueno, como le decía, inicialmente es ubicarlos, bueno, localizarlos dentro del GAM, ¿verdad? Luego de eso, pues lo que queda es hacer visitas. Más bien, queríamos con este muchacho, Ronald, sí, con él realizar esas visitas
la idea es que a nivel de nosotros mismos, de la institución, pues se hagan las visitas, se soliciten de esos terrenos los usos, lo que nosotros llamamos los usos, lo que es las disponibilidades, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque tienen que tener disponibilidad de servicios, de agua, que por ejemplo, bueno, aquí dentro del GAM, bueno, de todas maneras, aunque exista, hay que hacer la disponibilidad, porque también depende, a veces los acueductos dicen, bueno, y es que no podemos dar tantas pajas de agua, por ejemplo, o estamos restringidos. Entonces, sí, lo que nos toca es hacer ese proceso de ya aclarar que el terreno pues ya tiene todas las posibilidades, ¿verdad? Ya se hicieron los estudios y se solicitaron los servicios y todo tiene las posibilidades. Entonces, a partir de ahí, sí, tenemos, bueno, todavía no hemos entrado en ese proceso, pero sí, la idea es ya empezar ya con los diseños, ¿verdad? Eso ya dependerá mucho, digamos, del profesional, del arquitecto que los tome. Bueno, el Viva creo que tiene algunos modelos, pero muy básicos, ¿verdad? Entonces ya ahí sí, bueno, dependería ya más también del arquitecto. Bueno, la otra situación también es que si existen familias numerosas que nosotros llamamos con más de 3 hijos, entonces también ahí la solución de vivienda va a tener que hacerse más grande, ¿verdad? Claro. O inclusive si existen, no sé, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, esas son modificaciones o planos tipo que nosotros llamamos que tendríamos que adecuarlos para los grupos o el grupo familiar, en ese caso, que necesite la vivienda, ¿verdad? Aquí lo más importante que creo que hay que rescatar es que al final del día sí nos estamos preocupando, y eso es crucial, por esas familias que van a ir a vivir ahí, ¿verdad? O sea, si son, como decías, numerosas, de pronto a veces los núcleos familiares está compuesto por 2, 3 personas, pero a veces, que es la gran mayoría de las veces, está constituido por más de 5 o 6 personas, y a veces no se toma tan en cuenta eso, Robert. Sí, inclusive, bueno, si es una familia, sí, bueno, si es un grupo familiar con, digamos, de pareja, con un chiquito o así, inclusive los diseños se hacen de un solo cuarto, un solo dormitorio. Pero si ya estamos pensando en ya soluciones más grandes, digamos, con más numerosos, o con una persona con discapacidad, entonces sí hay que pensar en que hay que hacer con 2 dormitorios. Y entonces hay que ampliar también las áreas, ¿verdad? Eso va a depender de las familias que nosotros tengamos como propuestas, o como lo que nosotros llamamos como beneficiarios o potenciales beneficiarios para este tipo de proyecto. No, y es importante también decirle a la población que justamente el Banco Hipotecario de la Vivienda es quien financiaría esto, por ende vamos a tocar muchísimas familias en condiciones vulnerables. Sí, correcto. Mira, entonces eso también es importante. Estoy segura que también desde INBU se va a tocar ese sanguchito que digo yo siempre, que es la clase media que tanto cuesta que puedan obtener una vivienda también. Claro que sí. Bueno, y a mí me gustaría tal vez que doña Katherine nos amplíe un poquito acerca de hablando un poco de la visión que vos decías, Sati, ¿qué nos hace falta para hacer todavía más efectivos ese tipo de proyectos, verdad? Porque siempre vamos como un paso adelante, siempre tenemos que saber qué nos falta por ahí, y si estos tipos de proyectos son soluciones rápidas, porque al ser proyectos pequeños, ¿verdad? Nos los vienen a hacer como eso que necesitábamos para darles impulso a esas familias que están esperando y que tienen siempre el sueño de tener algo propio. Sí, y ahí es donde, digamos, por ejemplo, en el manejo del tiempo, ¿verdad? Que es importante saber, ahí tal vez también toco un poco lo que decía Robert, esos estudios preliminares son indispensables para saber si este terreno es apto o no para desarrollarse un BUIS. Esos estudios preliminares para saber toda esa dotación de servicios, pero también qué es lo que voy a proponer, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a proponer para ligarlo a ese anteproyecto? Y el anteproyecto también
para contestar un poco tu pregunta, cuando hay mixtura de clases sociales, cuando hay mixtura de familias, ¿verdad? En donde no diseñamos todos los apartamentos de un solo dormitorio, entonces porque ya sé más o menos qué tipo de familia va a ir ahí, ¿verdad? Puede ser personas solas o parejas que no van a tener hijos, un ejemplo, o con el hijo uno que van a dormir con ellos. Sin embargo, cuando proponemos mixtura de clases sociales, ahí es donde entramos con la clase media, porque nosotros podemos tener unidades financiadas por el sistema financiero, pero también otras que puedo vender, ¿verdad? O sea, vender a la clase media, pero como les dije antes, con suelo asequible. Entonces las soluciones no van a ser muy caras en el sentido, digamos, por ejemplo, comparado a lo que está en el mercado, sino que ahí clase media podría tener acceso. Entonces es como repartir el precio por metro cuadrado entre muchos, ¿verdad? Entonces hacemos que la clase media de verdad pueda tener opciones, y ahí es donde incentivamos a estos privados, a estos desarrolladores privados, a que contemplen BUIS como esa opción también para generar opciones para clase media, ¿verdad? No solamente para el sistema financiero, aunque el sistema financiero está ansioso de tenerlos. Claro, y es que además va a mover la aguja en el déficit, que es importante. Sí, y déficit tanto cuantitativo como cualitativo, ¿verdad? Tenemos déficit cuantitativo, pero sabemos de que muchas personas no son propietarias, pero también tenemos un déficit cualitativo en las calidades de vivienda, en donde tenemos que renovar, tenemos que hacer que nuestro parque habitacional se renueve, porque muchas veces están siendo vulnerables e inciden en peligrosidad, como lo que son los incendios y otras cosas, ¿verdad? Entonces, creemos, digamos, que podemos apostar por la renovación del parque habitacional. Perfecto, bueno, y aquí es un tema importante tocar, que reúne de todo un poquito, ¿verdad? Inclusividad, accesibilidad, mejoría de calidad de vida, incluso hablamos hasta que se tome en cuenta que haya acceso a empleo, por ejemplo, así que estamos hablando de un proyecto que es muy completo, don Robert. Sí, es una parte importante, que también se quiere motivar a la microempresa, porque son proyectos pequeños, entonces no ocupamos ahí una empresa enorme para que haga el proyecto, porque no son 100 soluciones de vivienda o no son un condominio de tanto. En realidad son pequeños, entonces eso es una motivación, y se le plantea, bueno, planteándosela a la empresa privada o a la pequeña empresa para motivarla, y que también es una manera de que, además de que estamos solucionando vivienda, también estamos dando empleo a la parte económica, así, de las empresas pequeñas. Reactivación económica también. Hablemos de reactivación económica, los empleos que esto va a generar, no solamente en la construcción, en el diseño y demás, sino también todas esas solitas, pulperías, inclusive el traslado de estas personas que van a trabajar ahí, que necesitan comer ahí. Entonces también es parte de la reactivación económica. Y el tema ha estado interesantísimo, pero como siempre, ya se nos ha ido acabando el tiempo, y no quiero dejar de agradecer este espacio en el que hemos estado físicamente hasta hoy, porque así como el INBU renueva Costa Rica, Proyección INBU también se renueva, y la otra semana vamos a tener Tami y vamos a estar en otro espacio. Completamente, va a haber muchísimo que contarles en Proyección INBU. Además vamos a estar estrenando un nuevo espacio más moderno, más digital, entonces para que aprovechar ese espacio también para hacerle la invitación a todas aquellas personas que todos los viernes están con nosotros en esta hora de programa, a que nos acompañen a través del 13.3, que nos acompañen a través de nuestras redes, y que por supuesto estén pendientes como siempre a través de la radio, con una nueva cara, con un nuevo espacio, gracias a nuestra productora Alejandra Marín, que ha puesto todo su esfuerzo para traernos pues todos los detalles de esta nueva casa que vamos a estar estrenando, siempre acá obviamente en Canal 13 a través de Radio Nacional, pero con una nueva imagen que yo creo que les va a gustar muchísimo. Así es, así que muchísimas gracias a Catherine y a Robert, porque hoy les tocó ser los últimos en compartir este espacio de esta cabina con nosotros, una cabina que en lo personal ya 3 años ha sido mi casa todos los viernes, así que muchísimas gracias a las personas que nos han venido pues acompañando, y a quienes nos escucharon hoy también. Bueno, y también agradecer a nuestros invitados que nos han aportado maravillosamente durante esta hora de programa hoy. Muchas gracias, y ha sido un placer, de verdad, conversar sobre la ciudad. Muchísimas gracias, doña Catherine, don Robert. Muchas gracias, y motivar a las personas también para que, como dicen ustedes, para los que tienen algún terreno, para motivarlos también, y motivar a la pequeña empresa también para que se trabaje en este tipo de modulación.
Por supuesto, y como siempre les dejamos a ustedes ahí en acceso las páginas del INBU, del Bambi, para que puedan consultar acerca de los requisitos y demás requerimientos que se tengan. Yo soy Tami González y por supuesto para mí un placer como siempre todos los viernes estar con ustedes. Les invitamos entonces para que nos acompañen el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana en este nuevo espacio. Tati, como siempre un placer estar con vos una mañana más. Así es, y un placer de estar con todas las personas que nos siguieron a través de las redes sociales y quienes nos escucharon. Muy buenos días. Hasta aquí, Proyección INBU. Proyección INBU. Renovemos Costa Rica. Les invitamos muy cordialmente a que nos acompañen el próximo viernes con más informaciones sobre vivienda, urbanismo y financiamiento. Le deseamos un muy feliz y provechoso fin de semana. 101.